Hagan esta confesión. Díganle: Señor, gracias por tu palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Enséñame con tu palabra, edifícame con tu palabra, santifícame con tu palabra. Que tu palabra sea vida en mí y more abundantemente en mi corazón. Ayúdame a ser hacedor de tu palabra y no solamente oidor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. ¿Cuántos están metidos en este programa? Levanten la mano. Excelente. Y los que no están, métanse. Queremos que todos, dice, campaña para la lectura completa de la Biblia por toda la iglesia. Juan 17:17, Yeshua dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa era la oración del Señor al Padre. Padre, le decía, te pido por mis discípulos, por los que me has dado y los que me darás, incluyéndolos a usted también y a mí. Y dice: Señor, Padre, yo te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra la que nos santifica. Así que yo quiero que dispongan sus oídos espirituales para oír la palabra del Señor hoy. ¿Cuántos están cansados? Yo sé que varios están cansados. Los que están cansados, díganle: Señor, echa de mí este cansancio y renueva mis fuerzas para escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno en gran manera. Como todos, la mayoría están leyendo la Biblia, ya pasáramos por Génesis 28, ¿verdad? ¿Se acuerdan del sueño de Jacob? Ahí tenemos a Jacob. Quiero que se imaginen un poco. Ahí está, Dios llamó a Abraham y le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y no nacía su hijo. Hasta los 25 años nació Isaac, el hijo de la promesa. Y ahí tenemos Isaac, ya eso de un muchacho. Y Abraham mandó a su siervo a buscarle la esposa y le trajo a Rebeca. Y se casó Isaac con Rebeca. Y Rebeca era estéril y tardó 20 años en dar a luz. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, y hasta los 60 años nació, ¿cómo se llamaban los gemelos? Con Esaú y Jacob. Nacieron los gemelos, hijos de Isaac y Rebeca. Y ahí están los gemelos. Esaú nació primero y Jacob después. Por lo tanto, ¿quién era el primogénito? Esaú. La primogenitura es algo muy especial. Le pertenecía a Esaú. Y fuimos leyendo ahí la historia, ¿verdad? Cómo Esaú menospreció su primogenitura y se la vendió a Jacob y no se la vendió por 200 cabezas de ganado, no, por un plato de lentejas, por favor. Y ahí tenemos a Isaac esperando bendecir a su primogénito, pero resulta que como él era ciego ya, Rebeca y Jacob se pusieron de acuerdo y llegó como Esaú, vestido como Esaú, y ganó la bendición. Ya tenía la primogenitura y ahora gana la bendición. Pero ahora Jacob está en camino de su casa a una tierra lejana, y está en ese camino y le agarra la noche. El sol se ocultó y Jacob está ahí y dice: bueno, ¿qué me queda aquí? Buscó una piedra
acomodó sus cositas, acomodó su tienda, se ubicó en aquella piedra, le puso algo ahí en la piedra y se acostó a dormir. Estaba tan cansado que se durmió de una vez, así como muchos de ustedes que solo ponen la cabeza y ya hasta el otro día. Ahí está Jacob. Y Jacob tuvo un sueño que tiene mucha información profética y de bendición para nosotros. Porque como Jacob fue bendecido por Dios y tenía un propósito de Dios, y en medio de sus debilidades y fallas, él se mantuvo amando a Dios y Dios lo bendijo. Lo mismo quiere hacer el Señor con usted y conmigo. Dios quiere hacer con usted, mis amados, lo mismo que con Jacob. Quiere bendecirte en gran manera. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dígale al que está a la par: Dios quiere bendecirte, aunque no parezca. Dios quiere bendecirte en gran manera. Y ahí tenemos a Jacob durmiendo y tiene un sueño. Y vamos a entrar en materia. Génesis 28, 10 al 11. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Versículo 10 al 11. Y tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Yo quiero llamar la atención de estos versículos nada más dos cosas. Uno es que tomó una piedra, y lo otro es que la palabra lugar aparece 3 veces en esta escritura. Hay algunas reglas de interpretación de las escrituras. Cuando usted encuentre en las escrituras que algo se repite, eso quiere decir que tiene mucha importancia. En este caso, la palabra traducida al español como lugar aparece 3 veces en la misma escritura. Y esa palabra en hebreo es makom, y es sinónimo del Eterno. Es sinónimo del Dios vivo. De hecho, hay una frase de salud en hebreo donde usan esta palabra makom, que fue traducida como lugar, como un espacio. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que Jacob tenía un llamado de Dios, y ahí donde le cogió la noche había una presencia del Dios eterno, había una presencia de Dios que quería proteger a Jacob, que quería comunicarle a Jacob un mensaje, que quería bendecir a Jacob. Dios estaba ahí en ese lugar, y vamos a ver lo que pasó. Quiero que nos quede claro en nuestra mente esta noche que estos dos gemelos, aunque eran gemelos, eran diferentes. Y uno de ellos siempre tuvo un corazón dispuesto por Dios, pero el otro menospreció a Dios. Esa es la gran diferencia entre Jacob y Esaú. Mientras uno amaba las cosas de Dios y apreciaba lo que Dios tenía para él, el otro menospreciaba a Dios y las cosas que Dios tenía para él. Jacob tenía temor a Dios, y Jacob anhelaba las promesas y el plan de Dios para su vida. Yo quiero decirle a todos ustedes: Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida. Pero usted y yo decidimos si apreciamos y acogemos ese plan que Dios tiene para nuestras vidas, o lo rechazamos y lo menospreciamos. Nosotros decidimos. Esaú, por el contrario, era un hombre inmoral, así dice la palabra. Esaú era profano, y su grado de profanación era tal que menospreció el plan de Dios para su vida. Menospreció lo que Dios tenía para su vida. ¿Y dónde está eso? Dice usted: porque yo no lo leí cuando leí la historia, eso no lo leí.
me pareció como que Jacob era más vivo que él y lo engañó. Sí, Jacob no hizo algunas cosas muy correctas, estamos de acuerdo, pero detrás, Jacob iba detrás de la bendición de Dios, y Esaú era un menospreciador de la bendición de Dios. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 12:16. Dice, en el 15 dice: cuidaos, no sea que haya alguna persona entre vosotros inmoral o profana como Esaú. Aquí está diciendo la escritura que Esaú era inmoral y profano. Y si ustedes se acuerdan de la lectura, ¿con quién se casó Esaú? ¿Qué mujer escogió Esaú la primera vez? Una mujer hitita, cananea. Cuando Dios le había dicho a Abraham y a Isaac, Isaac le había dicho a sus hijos, y eso lo sabía Rebeca: no tomarás para ti mujer que no sea de tu pueblo. Y después tomó otras cananeas. A él no le importaba, era inmoral, pero también era profano. ¿Y por qué era profano? Dice, porque vendió su primogenitura por una comida. Mis amados, esto tiene algo muy relevante. La primogenitura representa algo muy especial de parte de Dios. Dios escogió a los primogénitos para que fuesen las personas más importantes de una familia. ¿Y por qué más importantes? Porque eran los primogénitos quienes tenían que ser sacerdotes. Dios escogió a los primogénitos para ser los sacerdotes. ¿Qué pasó? ¿Dónde perdieron las familias eso? Cuando el becerro de oro en el desierto. Cuando hicieron aquel becerro de oro, perdieron la bendición de la primogenitura para todos, y le fue entregado a la tribu de Leví nada más. Pero hoy no vamos a hablar de eso. ¿Cómo es que se llama mi amigo? ¿Cómo se llama él? ¿Ah? Ethan. ¡Wow! Entonces ya no le vamos a hacer así, porque estamos leyendo la palabra de Dios. No, ya no. Que el Señor te bendiga. Sí. Los niños son especiales. El Señor dijo: dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Y una de las formas que podemos ayudarles a los niños a venir al Señor es enseñándoles la palabra, el temor de Dios, la reverencia. Pero ahí vamos poco a poco. No se desespere la mamá por eso, ¿verdad? La comprendemos, pero hay que irle enseñando poco a poco. La primogenitura era algo muy especial, mis amados. A Esaú no le importó la primogenitura. En Números 3:13 dice: porque mío es todo primogénito, dice el Señor. Mío es todo primogénito, el día que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Consagré para mí a los primogénitos en Israel. Dios, el plan de Dios era que Esaú fuera una persona especial y consagrada para él. Tenía el privilegio y la oportunidad de ser especial, Esaú, pero por un plato de comida vendió lo más grande de su vida. Oiga, por un plato de comida. Su hambre era tal. ¿Y sabe qué nos enseña eso, mis amados? Muchas veces nuestros deseos, nuestras pasiones que combaten contra el Espíritu, nos hacen perder las cosas grandes de Dios. Porque por un deseo trivial y pasajero despreciamos el plan de Dios para nuestras vidas. Y eso hizo Esaú.
despreció el plan de Dios para su vida. Esaú menospreció la primogenitura y por lo tanto Esaú menospreció al Señor. En Malaquías 1:2-3 dice el profeta Malaquías: ¿no era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Entonces dice usted, ¿cómo es eso? Pero, porque Pablo dice ahí en Romanos, Jacob no había nacido y Esaú no había nacido. Pero ya antes de nacer, ya el Señor había dicho, bueno, el mayor servirá al menor. Y entonces se pregunta, bueno, entonces es que Dios determinó que a Esaú se comportara de esa manera. No, mis amados. Nosotros tenemos que entender una realidad. El Dios eterno, por ser eterno, Él está en el pasado y en el presente y en el futuro, porque a Él no lo limita ni el tiempo ni el espacio. A Dios no lo limita el tiempo ni el espacio, por lo tanto, antes de la creación del mundo, Dios ya vio cómo iba a ser Esaú. Dios vio cómo iba a ser don Martín, don Ronald, don Jorge, don Carlos. Dios vio cómo íbamos a ser nosotros. Dios ya conoce de antemano lo que va a pasar. Y Dios no está predestinando a nadie para hacer eso. Dios nos da a todos la oportunidad del arrepentimiento, de la obediencia. Pero como Él conoce el futuro de antemano, sabe que fulano al fin no va a obedecer. Y el Señor siempre le dará la oportunidad, pero sabe que al final no querrá obedecer. Dios sabía que Esaú iba a menospreciar su primogenitura. Y por eso dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y por qué aborreció a Esaú? ¿Qué dice Éxodo, el segundo mandamiento de Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen alguna, ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, etcétera, etcétera. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aborrecer a Dios es no amarlo. Cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿qué estamos haciendo? Aborreciéndolo. Y ese aborrecimiento trae maldición, la cual pasa de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. Dice, yo aborrecí a Saúl por su conducta pecaminosa. Génesis 28:12, volvamos a la historia. Y Jacob tuvo un sueño, y aquí había ¿qué? Una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios, ¿qué hacían? Subían y bajaban. Póngale atención a esto. Los ángeles de Dios subían y bajaban. Ángeles. Casi nunca se predica de los ángeles. Yo el primero nunca he predicado de los ángeles, casi. No he escuchado muchas prédicas de los ángeles. Pero hoy vamos a hablar un poquito de los ángeles. ¿Qué se imagina usted cuando oye la palabra ángel? ¿Cómo es un ángel? Ni me conteste, tal vez la mayoría se imaginaron así. Un niñito como de 3 años, con unas alitas, como volando ahí, con unos piecitos todos débiles.
¿Cierto? Es cierto. ¿Cuántos se imaginaron un ángel así? Sí, con unas alas ahí. Yo he visto algunas figuras de ángeles con cara como de afeminado. Angelito ahí todo ridículo. Vamos a ver cómo son los ángeles. Salmo 103. ¿Cuántos se salvan en el Salmo 103? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo. No, Él es quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias, etcétera, etcétera. Y en el versículo 20 dice: bendecid al Señor vosotros, ¿quiénes? Sus ángeles. Leamos todos. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Los ángeles son poderosos en fortaleza. Los ángeles son seres poderosos. Son guerreros. No son unos comalitas ahí todo. Son seres poderosos, son guerreros, son espíritus, son reales. Y ellos ejecutan el mandato de Dios porque obedecen la voz de la palabra de Dios. Así son los ángeles. Los ángeles pueden presentarse también como seres humanos. Usted puede haberse encontrado con algún personaje que lo auxilió y posiblemente pudo ser un ángel. No, Jorge, no puede ser eso. Bueno, Hebreos 3:2 dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Una de las lecturas que tuvimos de Abraham recibió a unos hombres y eran ángeles del Señor. Los que están leyendo el Bible Time, y eran 3 seres, y comieron natilla, comieron corderito, qué rico haber sido ese corderito con natilla, con pan, sin levadura, y comieron como seres humanos, pero eran ángeles. Después se fueron a destruir a Sodoma y Gomorra y a sacar a Lot. Eran ángeles poderosos. 281 versículos encontré en la concordancia que hablan de ángeles en las escrituras. ¿Les parece poquito? 281 versículos hablan de ángeles. Mis amados, yo quiero decirles algo. Nuestras oraciones hacen que los ángeles de Dios actúen. Los ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan la voz de Dios están disponibles, pero para que actúen muchas veces ellos están esperando sus oraciones. ¿A cuántos les cuesta orar? No me digan, no levante la mano. Qué difícil orar. En la mañana que se levanta, pone el despertador a las 5 porque con eso tiene tiempo suficiente para estar listo para llegar a tiempo a su trabajo. ¿Por qué no lo pone a las 4:30 y ora 30 minutos al Señor? Ay, es que qué sueño. No me quisiera levantarme a las 5, quisiera quedarme hasta las 7. Pero me tengo que levantar porque hay que trabajar. Pero ¿sabe qué, mis amados? Sus oraciones determinan que los ángeles actúen. Vamos a ver. Hebreos 1:14. Leámoslo todos. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos está hablando de los ángeles. Dice que los ángeles son, ¿qué? Espíritus. ¿Qué quiere decir ministrador? Servidor. Traduzcámoslo más fácil al español. Los ángeles son espíritus servidores.
de los herederos de la salvación. ¿Cuántos herederos de la salvación hay aquí? Yo soy heredero de la salvación. Por la fe en el Mesías tengo la salvación, tengo la herencia de la salvación. Pues yo le tengo una noticia por si no lo sabía. Yo sé que algunos ya lo sabían. Dios ha dispuesto ángeles como espíritus servidores suyos. Si no lo sabía, dése cuenta. Hay un ángel o más ángeles que están esperando a que usted ore para accionar. Y esos ángeles, muchos están ahí. Qué pereza. Una semana no ha orado, un mes no ha orado, 6 meses, no quiere orar. Yo aquí, yo no hay que hacer, porque el Señor Dios me envió para ser servidor de este heredero de la salvación, pero no me pone a trabajar. Y ahí están los ángeles aburridos, porque usted no les da brete, como decimos aquí en Costa Rica. Dice Marilyn que cuando uno deja de orar, un día que sea, cuando ella deja de orar, siente un vacío. Amén, así es. No podemos, miren mis amados, dejar de orar espiritualmente es como dejar de respirar. Tápese la nariz. 5 minutos. Nadie lo hace, ¿verdad? Es que no aguanta. Mis amados, la oración es la respiración del Espíritu. Y la palabra es el alimento. Sigamos con los ángeles. Los ángeles sirven al Mesías, sirvieron al Mesías. Veamos algunas escrituras. Marcos 1:3 dice: y Jesús estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras. Y los ángeles, ¿qué hacían? Le servían. ¿Saben los ángeles? A Jesús no se le pasaba, porque él continuamente, el Mesías estaba en continua oración con el Padre. Así que los ángeles estaban ahí siempre. Estaban ahí permanentes. Mateo 26:35 dice: Jesús estaba diciéndole a los fariseos: ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre? Y él, aquí no están los fariseos, es a Pedro. Pedro le cortó la oreja en esa noche que lo iban que le tocaba que lo agarraran. Pedro sacó la espada y le cortó una oreja a uno de los soldados. Y el Señor le sanó la oreja. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y le sanó la oreja, se la puso. Y le dice: Pedro, mete tu espada en tu vaina. Cálmate. ¿O tú piensas que yo no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Yo busqué la palabra legión en el diccionario español, dice que es un número indefinido. Y una legión en el Imperio Romano eran 600,000 hombres. 12 por 600,000, si quiere tener como un número. Dice el Mesías: Pedro, usted no sabe que yo puedo rogar al Padre ya, en este momento, y Él envía 12 legiones de ángeles ya. ¿Cuántos han leído a Eliseo, el profeta Eliseo? Israel estaba siendo atacado por otra nación y Eliseo estaba tranquilo, y el siervo de Eliseo desesperado, angustiado, y no había qué hacer. Y el profeta le dice: Señor, ábrele los ojos. Y le abrió los ojos al siervo, y el siervo vio miles de ángeles, carros de fuego, que estaban alrededor de Israel para defenderlo del ataque de los enemigos. Siempre que Israel era atacado y clamaban al Señor en oración, el Señor los ayudaba y ganaba las batallas por ellos.
enviaba a sus ángeles. Los ángeles sirven a los niños. ¿Cómo es que se me olvidó el nombre? Ethan. Hola. Hay un ángel, diga, hay un ángel que me cuida. Diga, hay un ángel que me cuida. ¿Sí? Los ángeles sirven a los niños. Mateo 18:10 dice: mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos. Y aquí la palabra pequeñitos incluye a los niños como Ethan, pero también a los recién nacidos de nuevo. Puede ser un adulto que acaba de nacer de nuevo. No lo desprecies, porque es un niño espiritual. No menospreciéis a estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles, ¿de quién son esos ángeles? De los pequeñitos. Sus ángeles en los cielos contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y esos ángeles, los ángeles son de ellos, de los niños. Y aquel que los menosprecia está en problemas. Hay una escritura que dice que cualquiera que haga caer a uno de los pequeños que creen en mí, dijo Jesús, sería mejor que se amarrara una piedra de molino, era una cosa muy pesada, en el cuello y se tirara al mar y que se ahogue ahí hundido. El que haga tropezar a uno de los pequeños. Nosotros podemos hacer tropezar a los niños. Y póngame cuidado, padres de familia. Como padres de familia, muchas veces hemos hecho tropezar a nuestros hijos. ¿Cómo así? Nunca le puse el pie a mi hijo para que se cayera. Sí, espiritualmente sí se lo pusiste, porque en vez de enseñarle la palabra, lo ponías a ver televisión. En vez de leerle la palabra, le das un iPhone, le das una tableta para que esté viendo tonterías y fábulas que no edifican, sino que destruyen su corazón y su mente. Es grave eso. Si no lo sabemos, tenemos que aprenderlo. Las fábulas, casi todas, yo tendría que revisar para decirle esta fábula sí es buena, pero me atrevo a decirles que no hay fábulas buenas. La televisión está contaminada para destruir a esta generación, para que esta generación no conozca a Dios y se pierda y se vaya al infierno. La televisión, la comunicación masiva está diseñada para perder a esta generación y la está perdiendo. Tenemos una generación de jóvenes que están llenos de marihuana, de cocaína, de heroína, están drogándose cada día, tatuándose la piel, que es cuerpo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, haciéndose huecos en las orejas y metiéndose alambres por todos lados, en el ombligo, en la lengua. Dios no quiere eso para esta generación, pero el enemigo se está robando la generación. Y si nosotros somos permisivos para que la generación sufra, tenemos un problema, mis amados. Cualquiera que haga caer uno de estos pequeñitos, tenemos un problema con los ángeles, que de ellos que ven el rostro del Padre. ¿Cuántos están conmigo? Los ángeles en el regreso del Mesías van a participar activamente. Cuando el Mesías venga, ahora cantábamos, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. El Mesías está por venir. Y cuando Él venga, mis amados, dice, y Él enviará a sus ángeles con un gran shofar, una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Van a reunir a sus escogidos. ¿Cómo va a recoger el Señor a todo este pueblo de millones que habemos en toda la tierra? Con ángeles. Mis amados, cuando venga el Señor, no se asuste cuando se sienta que lo están levantando.
Cuando venga el Mesías, uy, ¿qué pasa? Me están levantando. Voy para los aires y allá viene Yeshua el Mesías. Yo quiero ir a encontrarme con él. Los ángeles te levantarán en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero para encontrarse con el Señor. Isaías 55:10: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. Quiero que le pongan atención a esta escritura de Isaías, porque está relacionada con el trabajo de los ángeles. Está relacionada con el trabajo de los ángeles. Su palabra no volverá vacía. ¿Quiénes se encargan de hacer ese trabajo de que su palabra no vuelva vacía? Los ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Y aquí yo quiero que vengamos a un principio que hemos estudiado antes. El principio de confesar la palabra que yo creo en mi corazón. Usted cree una promesa de Dios y usted la confiesa con su boca porque la cree. En ese instante usted está activando ángeles para que ejecuten la voz de la palabra de Dios. Ese principio es poderoso. Daniel, el profeta Daniel, estaba en una gran situación problemática en Babilonia. Ellos estaban cautivos en Babilonia. Y Daniel era un hombre de intercesión. Daniel oraba 3 veces al día, abría la ventana hacia Jerusalén a interceder delante de Dios. Eso es lo que hacía en el día. Y en la noche, no digamos. Pues Daniel ahí estaba. Y entonces un ángel llegó donde él y le dice, entonces me dijo, dice Daniel, el ángel, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón, diga entender, diga humillarme, delante de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. El ángel fue donde Daniel a causa de sus oraciones. Pero Daniel hizo algo importante. Propuso en su corazón, ¿qué propuso? Entender y humillarse delante de Dios. Diga, yo quiero entender y quiero humillarme delante de Dios. Necesitamos, mis amados, entender la voz de Dios, entender la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero no solo entenderla, sino también humillarnos. El que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado. ¿Sí? ¿Y qué pasó entonces? Fueron oídas sus oraciones. Y a causa de sus oraciones, el ángel llegó donde Daniel. Mis amados, cada uno de nosotros tenemos un ángel esperando que oremos al Señor para actuar. ¿Me están escuchando eso? Dígale al que está a la par, usted tiene un ángel esperando que ore. ¿Cuántos están orando? No levanten la mano. Salmo 51:17, leámoslo todos, dice: los sacrificios de Dios
son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Verdad, Ethan? Así es. Si humillamos nuestro corazón, ¿verdad? Ponemos nuestro corazón contrito y humillado cada día, el Señor va a apreciarnos. El Señor va a escucharnos. Sus ángeles actuarán a nuestro favor para que la bendición se desate, para que la palabra de Dios se cumpla. Amén. Amén, diga ahí también. Perdón. Apocalipsis 8:3. Vea lo que hacen los ángeles. Vea lo que hacen los ángeles. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El incienso, mis amados, representa sus oraciones. Dios no quiere incienso, de ese que estar quemando incienso ahí. El incienso que se ponía en el tabernáculo era un simbolismo de las oraciones. Y eso era para quemarlo allá en el tabernáculo. No es para quemarlo acá. Pero representa nuestras oraciones. Cuando usted se humilla delante de Dios, cuando usted dispone su corazón para tenerlo contrito y humillado delante de Dios, para orar delante de Dios, sus oraciones son incienso que sube a la presencia de Dios. Y los ángeles se encargan de que ese incienso suba. ¿Y sabe qué hacen los ángeles? Le agregan más incienso. Tal vez usted está orando una oración sencilla, pero Dios mira su corazón. Y usted está ahí, una oración sencilla. Tal vez usted estuvo 10 minutos apenas, sí estuvo, pero su corazón es un corazón para el Señor. Y ahí está. Y el ángel dice, ven, miren, su corazón está de veras. Es una oración sencilla, no larga, pero es de su corazón. Y viene el ángel y le echa más incienso. Le vamos a echar un montón de incienso a este, para que llegue al trono de la gracia, a la presencia del Padre. Y tu oración llega a la presencia del Padre, al lugar santísimo, al trono de su gracia, para recibir respuesta. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere bendecirte. Dígale al que está a la par, Dios quiere bendecirte. Pero tienes que orar. Versículo 4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Pero algunos de ustedes dirán, sí, don Jorge, pero yo no soy santo. Santos son otros que han beatificado por allá, esos sí son santos. Yo no. Pues yo quiero darle otras noticias, porque la palabra de Dios, esta Biblia que estudiamos y predicamos, dice que todo aquel que viene a nacer de nuevo, que decide apartar su vida para el Señor, es un santo. Porque santo quiere decir apartado. Santo significa apartado para Dios. ¿Cuántos han decidido apartar su vida para Dios? Usted es una santa, usted es santo. Créalo. Ay, sí, don Jorge, pero es que, miren, a mí me faltan cosas todavía. Yo estoy luchando con cosas. Soy débil. Los santos son débiles. Estos santos precisamente estaban ahí en oración para poder superar sus debilidades, sus flaquezas, sus angustias, sus tribulaciones, sus pruebas. Estos santos de que habla el Apocalipsis, en Apocalipsis 8 y todo ahí adelante, son santos que llegaron a estar en angustias,
y pruebas tan grandes que necesitaban urgentemente las oraciones. Usted y yo necesitamos las oraciones. Usted es santo, usted es santa, porque se ha apartado para Dios del pecado. Amén. Amén. Pues los ángeles van a agregar incienso a tus oraciones. Entonces aquí trabaja el principio de la confesión, que ya lo hemos hablado antes y lo repasamos rápidamente, que está en Deuteronomio 30, de 11 al 14. Y como dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti. Dígale al que está a la par, los mandamientos de Dios no son difíciles. Y dígale, ni están fuera de tu alcance. Porque muchas veces repetimos esas palabras, no, es que es muy difícil seguir al Señor. No es muy difícil, mis amados, si aplicamos el procedimiento. ¿Saben cuál es el problema? Que no aplicamos los procedimientos. Yo trabajé en la bananera 20 años y en la bananera hicieron unos procedimientos para todo. Se llama procedimiento de operación estándar. Procedimiento para el embolse, procedimiento para la desija, procedimiento para la fertilización, procedimiento para el empaque, procedimiento para todo. Es así. Y cuando íbamos a revisar las labores en el campo, ¿qué teníamos que usar como guía para ver? ¿El embolse está bien o no? Ah, sí, yo miro el embolse bonito, si está bonito. No, era un procedimiento. La bolsa tiene que amarrarse a este nivel. La cinta tiene que quedar enfrente para que se vea, etcétera, etcétera. Hay un procedimiento. Y cuando no se sigue el procedimiento, ¿qué pasaba con esa fruta? Iba con cicatrices, iba con problemas al empacador. Lo mismo nos sucede a nosotros, mis amados. Por no seguir el procedimiento que nos da el Señor, entonces sufrimos las consecuencias. Y entonces decimos, no, es que es muy difícil, es que seguir al Señor es muy difícil, y yo no puedo, yo mejor me echo para atrás. No es muy difícil, ni está fuera de tu alcance. Entonces, ¿cómo es? Versículo 14, yo creo que ya sabemos esto, porque lo he repetido. Pues la palabra, repitámoslo, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Por eso es que estamos urgiéndoles y le vamos a seguir urgiendo. Tienen que leer la Biblia todos los días. Yo no me estoy ganando ni un centavo por vender los libritos. Los libritos los compramos a 1,000 colones y a 1,000 colones se los damos, eso cuesta. Es más, el flete, no se preocupe por el flete, ese lo pagamos. Lo que queremos, mis amados, es que la lectura de la palabra llegue a ser un hábito en su vida, así como cepillarse los dientes. ¿Cuántos pueden vivir una semana sin cepillarse los dientes? Ay, por favor. Yo no puedo ni dejar media hora. Yo después de comer, yo salgo desesperado a cepillarme los dientes. Ya es un hábito en mi vida. La lectura de la palabra de Dios tiene que llegar a ser un hábito en tu vida. Si todavía no es un hábito en tu vida, estás fuera del procedimiento de operación estándar. Te saliste del SOP. El embolse está malo, la desija está mala, todo te va a salir malo, espiritualmente hablando. Tienes que leer la palabra, porque el hombre que lee la palabra y medita en ella de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo, diga todo, lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren que todo lo que hace prospere? Amén.
Yo quiero, mis amados, que todos ustedes prosperen en todo lo que hacen. Por eso yo voy a ser un necio con ustedes para que lean la palabra todos los días. Y estamos muy contentos porque la mayoría lo están haciendo. Es más, yo sé que hay algunos que no tienen el librito, pero la leen. Lo voy a decir, con permiso, don Martín. Don Martín, ¿y usted el librito cuándo? Mire, Jorge, yo no tengo el librito, pero voy con la lectura, me dijo. Excelente. Eileen llena las preguntas, me dice, pero voy con la lectura, voy leyendo. Excelente, don Martín, así es, está bien. Está bien. Va con la lectura. Lo que queremos es que lea y medite la palabra. Don Jorge, pero es que hay un montón de cosas que no entiendo. Mira, de todo esto de Génesis que leí, hay muchas cosas que no, preguntas sin contestar. No se preocupe por las preguntas sin contestar, porque la Biblia es profunda y tiene mucho para usted y para mí. Y necesitamos empezar a navegar en la palabra de Dios, en las aguas de la palabra de Dios. Entonces, el principio, mis amados, la palabra de Dios tiene que empezar a morar en tu corazón, ser parte de tu corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que la creas. Y entonces usted lee la palabra que dice: Él es quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Perdona mis pecados y sana mis dolencias. Perdona mis pecados y sana mis dolencias. Y esa palabra empieza a llenar su corazón y se transforma en convicción en su corazón. Y entonces, cuando usted cree que Él perdona sus pecados y sana sus dolencias, usted empieza en el proceso de recibir no solo el perdón de sus pecados, sino la sanidad de su enfermedad. Así funciona al principio. La palabra tiene que estar en tu corazón, es decir, tienes que creerle al Señor. Eso es tenerla en el corazón. Y cuando le crees al Señor, porque está en tu corazón, la confiesas con tu boca. Dice: Señor, gracias porque tú perdonas mis pecados y sanas mis dolencias. Así que yo recibo tu sanidad con esta mi dolencia. Y entonces te sanas. Así funciona el principio. No es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. La palabra está en tu boca y en tu corazón para que la guardes, para que la disfrutes, para que la aproveches, para que tengas la bendición del Señor. Amén. Ya vamos terminando. ¿Cuántos están cansados? El que se sienta un poco más cansado, póngase de pie, pero no deje de escuchar la palabra. Volvemos a Génesis, ya vamos llegando al final. Génesis 28:12. Y tuvo un sueño y había una escalera apoyada en la tierra y el extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y los ángeles subían y bajaban. Bueno, versículo 13. Y he aquí, el Señor Dios estaba sobre ella. Yo quiero que se imagine la escalera del sueño de Jacob. En el extremo superior, ¿quién estaba? El Señor Dios. Y en la tierra, ¿quién estaba? Jacob, acostado, dormido, soñando, viendo la acción. Yo quiero pedirle lo siguiente. Quiero que se imagine la misma escalera. En el extremo superior está el Señor Dios, pero en el extremo inferior está usted. Yo quiero que se ponga usted en el extremo inferior de la escalera. Y el sentido de estar acostado, dormido, es un símbolo de estar rendido delante de Dios. Usted está debajo de la escalera, en el primer peldaño. Está rendida delante de Dios. Usted está rendido delante de Dios, humillado delante de Dios, rendido a sus pies en oración.
y en aquel extremo está el Señor Dios. Bueno, los ángeles que el Señor ha dispuesto para usted, para ayudarle a usted, cuando usted está rendido a los pies, los ángeles empiezan a subir y bajar. ¿Y qué hacen los ángeles subiendo y bajando? De acuerdo a lo que leímos en Apocalipsis, llevan sus oraciones, que son incienso, y el ángel va, dice, ve, está orando, y recoge su oración como incienso en un recipiente, espiritualmente hablando, y dice el ángel, voy a subir la escalera y le voy a ir echando más incienso. Mira, Padre, aquí, Señor, aquí está la oración de Johnny, la oración de Ronald, la oración de José. Aquí está, Señor, presentando las oraciones. El ángel está afanado en echarle más incienso a las oraciones de los santos. Hermanos, despertemos de esa realidad. Los ángeles están ahí para servirnos, y nosotros con los brazos cruzados no oramos. Los ángeles están así, ay, no ora. Ore. Y nada. Ay, es que qué pereza. No. ¿Cuántos están recibiendo, mis amados? Amén. Y en esa ocasión le dijo a Jacob, yo soy Yahweh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Yo quiero traducirlo para usted. El Señor quiere bendecirte a ti, Jacob y Jacoba, que están aquí. Ustedes también son Jacobs, porque Dios quiere bendecirlos igual que quería bendecir a Jacob. Y así como Jacob pasó pruebas y tribulaciones, Dios sabe que usted pasa pruebas y tribulaciones. Pero en medio de las tribulaciones, Jacob fue victorioso y fue bendecido. Labán, su tío, le cambiaba su salario, 10 veces se lo cambió para hacerle daño. Y Labán le cambiaba el salario, entonces Dios bendecía a Jacob con el otro salario que le había puesto. Jacob no la pasó suavecito allá donde el suegro. Dice que de noche sufría el frío y de día el calor haciendo los trabajos. Pero Dios lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo. Cuando Jacob iba de regreso, eso llevaba cantidad de ganado. Dios lo bendijo en medio de las pruebas. Y Dios te quiere bendecir en medio de tus pruebas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Jesús dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, ¿qué? Subiendo y bajando. ¿Qué hacían los ángeles en la escalera de Jacob? Subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre. La escalera. La escalera de Jacob simboliza al Mesías. El Mesías es la escalera, mis amados. Cuando usted se arrodilla delante de Dios, cuando usted está orando delante de Dios, es el Mesías, el camino por el cual los ángeles suben y bajan al Padre. No hay otro. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y yo quiero decirles a todos que solo hay un mediador. Ni la Virgen del Perpetuo Socorro, ni la Virgen de Suyapa, ni la Virgen de los Ángeles, ni la Virgen de Guadalupe, ni San Ignacio, ni San Ildefonso, ni San José, ni San Pedro, ninguno de los 7000 santos pueden ser mediadores entre nosotros y el Padre. Hay un solo mediador
entre usted y el Padre, Yeshua el Mesías, Jesucristo hombre. Él es el único camino. Volvamos a Génesis 28, ya vamos terminando. Y Jacob tuvo miedo. Oiga bien, Jacob tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. La palabra miedo aquí no es miedo al castigo, sino el temor de Dios. Ese es el temor que usted y yo necesitamos tener. Ese deseo del corazón de agradar al Señor y de no pecar contra Él. Que esté ese temor en nuestros corazones. Jacob tuvo miedo. Jacob tenía temor de Dios. Y con sus debilidades y flaquezas, porque engañó a su padre, engañó a Labán, hizo varias cosas que no estaban bien. Pero en medio de todo tenía temor de Dios, amaba a Dios. Y dice: es casa de Dios y puerta del cielo. La Biblia dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Digan: yo soy templo de Dios. Yo soy casa de Dios. Ok, usted es casa de Dios. Puerta del cielo, dice Jacob. Esta escalera es la puerta del cielo. ¿Qué dijo Yeshua, Jesús, en Juan 10:9? Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Usted y yo necesitamos el pasto de la palabra para comerla. Y es interesante que usa la simbología de las ovejas, del ganado que come pasto y lo rumia. Nosotros necesitamos leer la palabra, la leímos, pero necesitamos rumiarla. Y por eso necesitamos leer la Biblia siempre. 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 Hasta el último día que vivamos aquí, necesitamos estar leyendo la palabra. Porque entre más la lea, más te va a dar el Señor. Pasto. Y masticar ese pasto, esa palabra, meditar en ella, para que seas próspero en todo lo que haces. Vamos terminando. No termina, dice usted. Dice que ya va a terminar y no termina. Y se levantó Jacob muy de mañana. Ya es temprano, muy de mañana. Apenas iba amaneciendo. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió por señal y derramó aceite por encima. Quiero resaltar la palabra piedra y la palabra aceite, porque esto tiene un simbolismo. La piedra simboliza al Mesías también, porque Él es la piedra angular. Dice la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores, las autoridades de Israel, desecharon a Yeshua, ha venido a ser la piedra del ángulo. Él es la piedra angular, ¿verdad? Ahora, en vez de la piedra angular, se llaman, ¿cómo se llaman? Niveletas, don Martín, don Leo. En vez de piedra angular, ahora se llaman niveletas, ¿verdad? La cuerda de nylon para acá y la otra que hace el ángulo de 90. Esa es la piedra angular. Si esa niveleta la tira mal don Martín, problema con esa pared torcida. ¿Sí, don Martín? Bueno, el Mesías es la piedra angular. Si nosotros iniciamos la edificación de nuestras vidas con la piedra angular, nuestro edificio será como tiene que ser, como dice el diseño de Dios para tu vida. La roca representa la piedra angular y el aceite simboliza al Espíritu Santo. De tal manera, mis amados, que en ese lugar Jacob entendió que en ese lugar era como estar en la casa de Dios, y ahí estaba Dios Padre en el extremo, pero estaba la escalera, la piedra angular, y derramó el aceite que simboliza el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos agregar a nuestro tiempo de oración
el único camino que es el Mesías, la presencia del Espíritu Santo que es el aceite sobre la roca que representa al Mesías, que es nuestra piedra angular, para llegar hasta el lugar santísimo, al trono de la gracia. En el tabernáculo habían 3 niveles: el atrio, por donde entraba, y que estaba el altar de sacrificio. Luego estaba el lugar santo, pero al fondo estaba el lugar santísimo, donde usted y yo necesitamos entrar con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Amén. La escalera tiene varios peldaños. Esto nos enseña que el camino entre el ser humano y el Dios eterno tiene niveles. Por eso dice Salmo 84:7, van de poder en poder. Dígale al que está a la par, vamos de poder en poder. En Ezequiel 47:1-5 hay una visión que le dio Dios a Ezequiel del templo. Dice que había en el templo unas aguas, y él empezó, el agua le llegaba a los tobillos, después a la rodilla, después a la cintura, y se fue sumergiendo, y después solo a nado se podía ir. Así es la palabra de Dios. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, primero es apenas los tobillos, y la sigue leyendo, va profundizando en la palabra, llega a las rodillas. Dios quiere que usted llegue a sumergirse en el río de Dios, que es su palabra, y que con la unción del Espíritu Santo esa palabra se haga vida en su corazón, y esa palabra dé frutos en su vida. Juan 1:16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Dios quiere darte, sobre la gracia que ya te dio, quiere darte más gracia, y más gracia, y más gracia. ¿Qué necesitamos para que Dios nos dé gracia? A ver, humillarnos. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice, humillaos y el Señor, para que los exalte cuando sea tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Dice que cuando nos humillamos, Él derrama mayor gracia. Más gracia y más gracia. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Usted ya tiene una medida de fe, pero Dios quiere darle más fe. Cuando usted ejercita la fe, Dios le da más fe, cada vez que la ponemos en práctica. Nosotros todos, dice Pablo en Corintios 3:18, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. Ahora pasaron algunos de ustedes a contar un testimonio de la gloria de Dios. Dios quiere que sigas viviendo más glorias. Hay glorias pasadas, glorias presentes, pero vienen glorias futuras. Dios quiere que aprendamos a ver la gloria de Él en cada etapa de nuestra vida. Por último, Hebreos 10. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, al trono de la gracia, por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote, ¿quién es ese gran sacerdote? Jesús el Mesías. Sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pongámonos de pie.